Agárrense fuerte, porque lo que están a punto de escuchar es un torbellino de ambición, mentiras y desgarradores secretos que sacudirá los cimientos de la farándula. Tras la fulminante e inesperada partida de Michu, el silencio se alzó como el estruendo más ensordecedor imaginable. No era un mutismo cualquiera. Era un silencio que laceraba el alma, que oprimía el pecho con un peso insoportable, dejando una resonancia persistente, casi imposible de desatender. En el corazón de esa abrumadora vacuidad, una pequeña inocente, una niña de apenas 8 años de edad llamada Rocío se vio de pronto despojada de la figura materna, arrojada a la intemperie de un universo adulto fragmentado, poblado de declaraciones grandilocuentes y gestos carentes de auténtico sentimiento. Esa frágil criatura, que hasta hacía un instante disfrutaba de la cercanía de una madre joven y batalladora, se transformó de la noche a la mañana en el epicentro de una disputa encarnizada, el preciado trofeo de dos facciones familiares implacablemente enfrentadas. La cruenta contienda por su tutela legal no hacía más que dar sus primeros y tambaleantes pasos, y lo hacía ominosamente bajo la ominosa égida de las lentes de las cámaras, el gélido resplandor de los platós televisivos y la exposición mediática más despiadada y voraz que se pueda concebir. El futuro de una niña pendía de un hilo, expuesto a la curiosidad morbosa de millones, mientras los cimientos de su vida se desmoronaban estrepitosamente, arrastrándola hacia un abismo de incertidumbre y dolor. La conmoción era palpable y el aroma a controversia inconfundible. Enrique, el progenitor biológico de la difunta Michu, fue quien, contra todo pronóstico, decidió emerger de las sombras y tomar la iniciativa. Hasta aquel momento de quiebre, su rostro era una incógnita para la audiencia televisiva. Jamás había concedido una sola entrevista y su nombre apenas si se había musitado en los círculos más íntimos. Sin embargo, cuando el cataclismo se desató, cuando fue testigo de cómo su nieta se convertía, sin pudor alguno, en pasto y tema de acalorados debates televisivos, comprendió con dolorosa claridad que su postura de observador pasivo era ya insostenible. Tenía que intervenir. La declaración que soltó en su círculo más próximo y que como un reguero de pólvora incendiada terminó filtrándose a la opinión pública fue lapidaria y nítida. La niña no es un cheque. Con esa sentencia rotunda bastó para que el significado de todo quedara cristalino. No permitiría que su nieta fuera una moneda de cambio en el sucio juego de la fama y el dinero. Mientras tanto, Tamara, la hermana de Michu, no demoró ni un instante en catapultarse al epicentro de la atención mediática. Con los ojos anegados en un mar de lágrimas, se exhibió ante las cámaras como la única figura competente y con el genuino deseo de velar por el bienestar de la pequeña huérfana. De la mano de su madre inmaculada, ambas ofrecieron una serie de entrevistas desgarradoras, narrando con voz entrecortada que, según ellas, Michu habría anhelado con todas sus fuerzas que su hija permaneciera a su lado. Hablaron de amor incondicional y de cuidados esmerados, pero también desvelaron los abrumadores problemas económicos que las aquejaban, las dificultades crecientes que enfrentaban y una situación que se tornaba más intrincada. No tardaron en circular rumores en el entorno familiar, susurros que señalaban otra perspectiva, una que Tamara reconoció sin tapujos. No podían subsistir sin recurrir a los medios de comunicación, que aquella era su única vía, que al fin y al cabo, el drama constituía una insospechada y lucrativa oportunidad. En el polo opuesto de esta efervescencia mediática, José Fernando, el padre de la niña, optó por un hermético e inquebrantable silencio. Desde el funeral de Michu no había emitido una sola declaración pública, manteniendo una discreción absoluta. Su única manifestación fue la publicación de una fotografía en blanco y negro junto a su hija, una instantánea impregnada de melancolía, acompañada de un mensaje conciso que hablaba del profundo amor que profesaba Michu, del lacerante dolor de la pérdida y de la inmensa tristeza que lo embargaba. Ni una crítica velada ni el menor reproche, solo un luto solemne y respetuoso. Sin embargo, ese mutismo no lo hacía menos presente en el trasfondo de la trama. Desde el seno de la familia Ortega Cano, los hilos se movían con una discreción admirable, cuidando de la niña lejos de los incisivos focos, sin alimentar el voraz apetito del espectáculo televisivo. Fue precisamente en ese ambiente de tensa calma que irrumpió una figura completamente inesperada, una amiga entrañable y de confianza de Michu, alguien que había compartido con ella los recovecos más íntimos de su vida durante años, que conocía sus pensamientos más profundos, sus miedos ocultos y sus planes futuros. Y lo que esa persona reveló lo trastocó todo. Con una convicción que no dejaba lugar a dudas, aseguró que Michu había manifestado con insistencia, en innumerables ocasiones, que si a ella le sobrevenía alguna tragedia, su más ferviente deseo era que su hija creciera y se desarrollara bajo el amparo de la familia de José Fernando. Confiaba plenamente en Gloria Camila,
veía en la figura de Ortega Cano un pilar de apoyo y una fuente inquebrantable de estabilidad, y contrariamente a lo que se vociferaba, su propia madre. Inmaculada no figuraba en absoluto entre sus opciones preferentes, pues su relación era notoriamente tensa, plagada de altibajos emocionales y de distanciamiento. Esta confesión de un peso demoledor no procedía de una enemiga ni de un plató, emanaba de alguien que profesaba un amor auténtico y desinteresado por Michu, lo que magnificó su impacto. Las palabras de esta fiel amiga coincidían de manera alarmante con lo que una ex empleada doméstica también se atrevió a relatar. Ella había sido testigo presencial de los momentos más sombríos que Michu había atravesado, la había visto llorar y la había escuchado confesar su pavor a dejar a su pequeña desprotegida. Hablaba de José Fernando con afecto, reconociéndole como alguien que, a pesar de sus vicisitudes, siempre había estado allí, y de forma contundente desmintió la idílica imagen que se pintaba en televisión sobre la relación de Michu con su madre. Mientras tanto, Gloria Camila, con su habitual discreción, publicó un mensaje breve pero cargado de un profundo significado. «Os quiero», acompañado de un corazón solitario. Este gesto, aunque sutil, no pasó desapercibido. El círculo más íntimo de los Ortega Cano, aunque manteniendo un perfil bajo, no permanecía inactivo. Por el contrario, se preparaban meticulosamente para la inminente contienda, conscientes de que las emociones no serían suficientes. Entendían que era imperativo actuar con documentos legales en mano, con una estrategia jurídica sólida. Fue en ese punto de ebullición cuando Jesús Manuel Ruiz lanzó la bomba. El único actor capaz de cambiar drásticamente el rumbo de los acontecimientos era Enrique, el padre de Michu. Como progenitor directo poseía derechos legales inalienables. Podía solicitar el testamento si existía, y en caso de no haberlo, su condición de abuelo materno le confería la potestad legal para intervenir. Enrique, inmerso en una lucha personal y privada, no buscaba los focos. Esperó 9 días de duelo, pero con una firmeza inquebrantable. Y al presenciar la escalada del circo mediático, comprendió que había llegado el momento de actuar. Solicitó formalmente la revisión del testamento. Si éste existía, podría arrojar luz sobre la verdadera voluntad de Michu. Si no, la justicia decidiría. Pero Enrique tenía la firme intención de presentarse como parte interesada, no para arrebatar, sino para proteger. Observaba con desgaro cómo su nieta era reducida a una mera moneda de cambio, a un rostro explotado en portadas, y por eso decidió intervenir. Del otro lado de la contienda, Inmaculada y Tamara persistían en su frenética ronda de entrevistas, manteniendo su presencia constante en los medios. Hablaron con vehemencia de supuestas traiciones, de un dolor insoportable, de cómo Michu se había sentido sola en sus momentos más críticos. Sin embargo, sus palabras, a medida que se repetían, comenzaban a generar un coro de dudas crecientes. ¿Por qué, si tanto la cuidaban y amaban, no habían aparecido en los momentos más críticos de la vida de Michu? ¿Por qué Michu no las mencionaba públicamente en vida, ni se apoyaba en ellas? ¿Por qué aquellos que habían estado realmente a su lado en los últimos años ofrecían una versión tan diametralmente opuesta a la suya? La inconsistencia era palpable y el público cada vez más se lo preguntaba. Frente a la incesante exposición mediática del bando contrario, el entorno de los Ortega Cano optó por la vía jurídica, un camino que priorizaba la seriedad y la discreción. Su objetivo primordial era demostrar ante las instancias pertinentes que podían ofrecer a la menor un ambiente estable, un refugio emocionalmente seguro y una base económicamente viable para su desarrollo. No buscaban el espectáculo efímero ni el aplauso fácil de la audiencia. Su único afán era la protección incondicional de Rocío, alejándola del implacable ruido televisivo. Mientras el drama se desplegaba en las pantallas, la niña, ajena a la vorágine, se encontraba bajo el cuidado de la familia Ortega Cano en la apacible Costa Ballena, un oasis de normalidad lejos de los platós y de los invasivos micrófonos. Allí Rocío recuperaba su rutina, sus juegos infantiles, la inocencia de un verano que a pesar de todo intentaba ser tranquilo. Gloria Camila y Ortega Cano se hallaban completamente volcados en ella, no como figuras públicas expuestas al escrutinio, sino como familia, como un soporte auténtico y amoroso en su difícil duelo. Y mientras todo esto acontecía, Tamara e Inmaculada persistían en su campaña de acusaciones infundadas contra cualquiera que osara contradecirlas. Negaban categóricamente cada testimonio que no encajaba en su prefabricado relato, aferrándose con desesperación a la idea de que la niña debía, por derecho propio, permanecer bajo su custodia. Sin embargo, el círculo más amplio de allegados de Michu comenzó a fragmentarse, y amigos, conocidos e incluso antiguos compañeros de trabajo, impulsados por la verdad, empezaron a alzar la voz. La mayoría, con una coherencia sorprendente, coincidía en un punto crucial:
Michu quería que su hija se mantuviera alejada de la exposición pública, lejos del estruendo y la toxicidad mediática. Y si algo le sucedía, la mejor opción, la más deseada por ella, era que Rocío viviera bajo el amparo de la familia Ortega Cano. Enrique, el progenitor de Michu, desde la discreción de su estrategia, seguía recopilando información, construyendo un caso sólido. Sabía que la contienda no sería sencilla, que se avecinaba una verdadera guerra jurídica, pero también era consciente de que no podía permitir que la memoria de su hija fuera vilmente instrumentalizada como bandera para intereses personales y económicos. Ni él ni José Fernando eran figuras perfectas, reconocía, pero estaban dispuestos a pelear con uñas y dientes por lo más importante: el bienestar supremo de una niña que acababa de perder a su madre y que, por encima de todo, merecía un futuro lejos del centro de un circo mediático deshumanizador. La maquinaria judicial, implacable y ajena a los melodramas televisivos, comenzó a moverse con una solemnidad que presagiaba un punto de inflexión. El juez, esa palabra que hasta entonces apenas se susurraba, empezó a resonar con autoridad en los pasillos del foro, en los chats privados y en los discretos conciliábulos donde los abogados estudiaban el escenario venidero. La tutela de Rocío no podía zanjarse con lágrimas en los platós o con mensajes melancólicos en las redes. El espectáculo mediático quedaba excluido del juzgado. La familia Ortega Cano, según revelaron fuentes cercanas y fidedignas, ya estaba colaborando estrechamente con un equipo legal de élite, especializado en casos de custodia de menores. No buscaban protagonismo, sino justicia y, sobre todo, proteger a la pequeña de una exposición aún mayor que pudiera causarle un daño irreparable. De hecho, habían comenzado a enviar advertencias formales y contundentes a aquellos programas que utilizaban la imagen de la niña sin su consentimiento explícito, en una clara violación de sus derechos. Querían establecer límites infranqueables, querían frenar una deriva sensacionalista que les parecía moralmente inaceptable. No vamos a permitir que conviertan el dolor de una niña en contenido viral y carne de cañón para la audiencia, declaró un abogado del entorno con visible indignación y firmeza. La situación escalaba hacia un inevitable enfrentamiento judicial. Mientras tanto, Tamara e Inmaculada persistían en su frenética cruzada mediática, sin dar tregua al público ni a sus detractores. En un nuevo programa nocturno de gran audiencia, Tamara rompió a llorar de forma dramática al rememorar los últimos días de su hermana Michu. Aseguró con voz entrecortada que Michu le había suplicado que cuidara de la niña, que en su último mensaje le había dicho: «Ella es tuya si a mí me pasa algo». No mostró el mensaje alegando privacidad, pero lo relató con profusión de detalles. Al ser inquirida por qué la niña no estaba con ella o por qué no había iniciado el procedimiento legal, sus respuestas fueron evasivas, hablando de obstáculos y abogados caros. Sin embargo, en redes las dudas crecían. Poco a poco, antiguos allegados de Michu comenzaron a romper el silencio. Una amiga del colegio declaró algo impactante. Michu quería estabilidad para su hija y sabía que su madre no se la podía dar. Este testimonio coincidía con el de la exempleada doméstica y la amiga íntima. Michu temía que su hija terminara en un ambiente mediático. La contradicción era hiriente. Mientras hablaban de protegerla, sus rostros se multiplicaban en televisión, exponiendo detalles privados de la pequeña, algo que Michu jamás habría deseado. Enrique, el progenitor de Michu, mientras tanto, se mantenía inquebrantable en su propósito. No concedía entrevistas ni vertía opiniones en redes, pero su acción era constante y silenciosa. Había presentado la solicitud formal para acceder al testamento de su hija. Si existía, él lo encontraría. Si no, la ley le permitiría intervenir como abuelo materno para defender el deseo de su hija fallecida, incluso si eso significaba enfrentarse a quien fuera. Lo más sorprendente fue la reacción de algunos colaboradores televisivos que habían apoyado inicialmente a Inmaculada. Comenzaron a marcar distancias. Uno de ellos, molesto, espetó en directo: «Yo estoy aquí para informar, no para seguir un guión. No puedes exigir respeto por la menor y luego filtrar cada detalle por WhatsApp a los periodistas». Las redes sociales, por su parte, comenzaron a polarizarse. Algunos defendían a Tamara como la hermana dolida, otros la veían como una oportunista. La situación se volvió aún más turbia con la proliferación de perfiles falsos que hablaban en nombre de Rocío o incluso suplantaban la voz de Michu. El entorno de los Ortega Cano contactó de inmediato con la unidad de delitos informáticos para rastrear el origen de estos perfiles fraudulentos. Gloria Camila, por su parte, mantuvo su habitual discreción. No hizo declaraciones a los medios, pero sus acciones hablaban por ella. La niña seguía a su lado, protegida, completamente alejada de toda polémica, lejos de cámaras, micrófonos y opiniones.
Rocío recibía apoyo psicológico profesional y acompañamiento escolar, y según fuentes cercanas, dentro de lo posible, se encontraba tranquila y serena. Pero el peligro se cernía sobre el horizonte. En cualquier momento otra bomba mediática podía estallar, y así de forma predecible ocurrió. Una revista de gran tirada publicó en su portada una fotografía de Michu meses antes de su muerte, entrando en una notaría. La especulación fue inmediata. Había dejado Michu un testamento. ¿A quién nombraba como tutores legales para su hija? ¿Era aquella una cita rutinaria o un movimiento trascendental? Dentro de la publicación, un artículo de investigación mencionaba un documento privado de Michu con instrucciones precisas sobre la custodia, supuestamente en manos de una tercera persona que aún no había hablado. Y como si todo aquello no fuera suficiente para sembrar la incertidumbre, otra fuente fidedigna reveló que José Fernando, impulsado por los acontecimientos, también había decidido moverse en silencio, siempre desde el respeto y sin la ostentación de la prensa o las declaraciones estridentes. Pero su entorno legal ya preparaba meticulosamente la documentación necesaria para solicitar formalmente la custodia, no como una imposición caprichosa, sino como padre, como aquel que, pese a sus errores y a la adversidad, había estado intentando reconstruir su vida para poder estar a la altura de las circunstancias. El relato que la propia Michu había construido sobre José Fernando, filtrado por sus más íntimas amigas, resultaba diametralmente contradictorio con la narrativa distorsionada que Tamara intentaba imponer con tanto ahínco. Michu lo había amado y aunque la relación entre ellos no había sido fácil, siempre creyó que él era un buen padre, un progenitor capaz, y que si algún día ella faltaba, él debía estar ineludiblemente presente en la vida de la niña. Esa idea, la de la auténtica voluntad de Michu, comenzaba a instalarse con una fuerza irrefutable entre quienes la conocieron de verdad, desmantelando la fachada impuesta. Los días se sucedían y la tensión, lejos de disminuir, se intensificaba con cada amanecer. Desde ciertos platós televisivos se insinuaba con una malicia apenas velada que en un futuro cercano saldrían a la luz pública mensajes de voz de Michu, grabaciones privadas, audios que supuestamente cambiarían todo el relato. ¿Serían reales esas pruebas sonoras? ¿Estarían manipuladas con fines espurios? Nadie lo sabía con certeza. Pero el mero hecho de que alguien osara jugar con un material tan delicado y potencialmente explosivo dejaba meridianamente claro hasta qué punto se estaba forzando la situación, arrastrando la intimidad de los implicados al fango mediático. En medio de toda esta maraña de intereses y acusaciones, la única que permanecía en un silencio absoluto era Rocío, la niña. Y es que su mutismo era el más puro, el más sincero, el único que verdaderamente dolía en lo más profundo del alma. Porque ella no pedía nada grandilocuente, solo anhelaba que alguien la abrazara tiernamente por las noches, que alguien le susurrara al oído que todo iba a estar bien, que su madre, de alguna forma etérea, seguía allí velando por ella. Pero los adultos seguían enfrascados en su despiadada contienda, y el juicio definitivo, el que decidiría su destino, aún no había comenzado. El silencio de Rocío en medio del estruendo mediático era atronador, y en ese silencio forzado, cada adulto seguía interpretando lo que más le convenía a sus propios intereses. Algunos afirmaban que la niña había rogado expresamente quedarse con Gloria Camila. Otros, con igual vehemencia, aseguraban que Tamara era su figura más cercana y reconfortante. Pero lo cierto es que nadie, realmente nadie, la escuchaba a ella, la verdadera protagonista. La niña, en un intento desesperado por aferrarse a la normalidad, seguía asistiendo al colegio, acudiendo a sesiones de terapia, intentando encontrar algún pequeño pedazo de su antigua vida en medio de la tormenta que la devoraba. Aunque todos hablaban de ella sin cesar, nadie se dignaba a hablar asterisco con asterisco ella. El equipo legal de Gloria Camila, consciente de la urgencia y la delicadeza del caso, ya había comenzado a perfilar su estrategia. No solo contaban con el respaldo unánime de su entorno familiar y un historial intachable de cuidados hacia la menor, sino también con informes psicológicos profesionales que demostraban de manera irrefutable el entorno estable, seguro y afectuoso que la menor disfrutaba a su lado. Según se filtró en exclusiva a Chismeando CON Glamour, una prestigiosa psicóloga del equipo forense del juzgado, tras una evaluación exhaustiva, escribió en un borrador de su informe: la menor expresa sentirse segura con su actual figura de cuidado, rechaza categóricamente las apariciones en medios y manifiesta signos de ansiedad ante la exposición pública y constante de su situación familiar. La balanza de la opinión judicial empezaba a inclinarse. Pero esa información, que debería haber detenido la maquinaria mediática, no disuadió a Tamara. Muy al contrario, decidió jugar su carta más polémica, la que prometía un impacto sísmico. Aparecer con una copia supuestamente del testamento de Michu,
Una noche de domingo, frente a millones de espectadores, lo exhibió en un programa de máxima audiencia. Mi hermana me lo entregó en mano, lo firmó delante de mí, decía mientras sostenía un documento arrugado y con manchas de humedad. No permitió que las cámaras lo enfocaran directamente, pero lo agitaba con fuerza, como si fuera un arma secreta que desvelaría toda la verdad. Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, expertos en derecho, periodistas judiciales y analistas forenses comenzaron a cuestionar su validez legal. Un testamento manuscrito sin registro notarial, sin fecha clara ni testigos presenciales, un simple papel firmado entre hermanas. La opinión pública se dividió en bandos irreconciliables, pero en los juzgados el impacto fue nulo. Sin la legitimación notarial, aquel documento no tenía valor jurídico alguno. Era tan solo una intención, una carta informal, quizás emotiva, pero sin ningún peso legal en la balanza de la justicia. Inmaculada, por su parte, no se quedó atrás en esta carrera por la atención. En otra entrevista, esta vez concedida a una conocida revista del corazón, posó con un dramatismo calculado junto a una urna de cristal que, según ella, contenía cartas, dibujos y objetos personales de Michu. Lo bautizaron con un sensacionalismo evidente como el baúl de los recuerdos. Allí, entre osos de peluche y supuestas cartas de amor, afirmaba haber encontrado un diario íntimo, un supuesto cuaderno personal de Michu, donde se hallaban frases lapidarias como: «Si me pasa algo, que Tamara la cuide, ella sabe cómo hacerlo». Pero una vez más no enseñó el texto directamente a las cámaras, alegó privacidad y una vez más lo narró con todo lujo de detalles, dejando la veracidad en entredicho. La saga de las pruebas sin demostrar continuaba, pero en medio de esta manipulación calculada, algo empezó a cambiar radicalmente el rumbo de los acontecimientos. Una tía lejana de Michu, residente en la discreta Galicia, contactó con un conocido periodista de investigación y soltó una bomba de relojería. Michu me escribió meses antes de morir. Me pidió que si algo pasaba, no permitiera que su madre se metiera en la vida de la niña. Tenía miedo. El periodista, tras investigar y confirmar la autenticidad, mostró el correo ante notario. La guerra, ya no solo familiar, era pública, jurídica, psicológica y emocional. Y en medio de este caos, José Fernando, el padre de Rocío, rompió su hermético silencio a través de su abogada, con un comunicado contundente. He sido, soy y seré el padre de Rocío. Estoy preparado emocional y legalmente para ejercer mi papel de forma plena. Mi hija merece estabilidad y estoy dispuesto a luchar. Medios serios comenzaron a tratar el caso con más profundidad. Ya no era solo un chisme, era una batalla de derechos y de memoria. Entonces apareció David, una expareja de Michu, en una columna escrita. Michu me pidió que cuidara de su hija si algo le pasaba, no legalmente, sino emocionalmente. Me dijo que su madre era inestable, que su hermana buscaba atención, que su única esperanza era que Rocío creciera lejos de todo esto. Sus palabras fueron demoledoras. El juzgado de menores, viendo el circo mediático, reaccionó con contundencia. Emitió un auto urgente ordenando el cese inmediato de cualquier aparición pública que mencionara directamente a la menor y solicitó el bloqueo de perfiles falsos. La jueza pidió una audiencia privada para una advertencia. El uso mediático del caso ha vulnerado principios de protección a la infancia. Cualquier nueva filtración, cualquier aparición pública utilizando a la menor directa o indirectamente supondrá la apertura de un proceso penal por desobediencia y daño moral a un menor. El show debía terminar. Tamara por primera vez cayó, pero quien alzó la voz con un grito de auxilio fue el colegio de Rocío. Una carta a manos del juzgado denunció acoso escolar. Varios compañeros repetían con una crueldad aprendida de la televisión frases hirientes como: «Tu madre se murió porque no te quería. Tu tía quiere venderte. Tú no tienes familia, solo eres un problema». Rocío sufría ataques de ansiedad y evitaba el colegio. La situación era insostenible. Entonces José Ortega Cano, el abuelo, solicitó ser parte del proceso como apoyo paterno, pidiendo, en silencio, que la niña no fuera entregada a quien participara activamente en medios hablando de ella. Un gesto discreto pero poderoso que inclinó la balanza. Esa misma semana, Tamara fue vista en una clínica psicológica evitando a la prensa. El juicio definitivo fue agendado. Martes a las 9 de la mañana, sin público ni prensa, solo los abogados, el juez y el interés superior de la menor. Y mientras todo esto sucedía, Rocío dormía plácidamente en casa de Gloria Camila, con su manta de siempre, su peluche favorito y un diario que había empezado a escribir en secreto, según contó una educadora cercana. Es su rincón seguro, escribe lo que siente. Y lo más bonito es que en la primera página escribió: «Mi mamá está en el cielo. Yo quiero estar en casa», un suspiro entre páginas, una pausa entre gritos de batalla, pero no, aún no se había dicho la última palabra. Tamara no se presentó al juicio final. Envió un correo electrónico renunciando a seguir en este circo, alegando estar rota por dentro.
Mientras tanto, en el juzgado, Gloria Camila se mantuvo firme y silenciosa, pidiendo solo que su sobrina Rocío pudiera vivir en paz. El juez falló a favor de Gloria, otorgándole la custodia total, y Tamara fue prohibida de contactar a la niña durante al menos 18 meses. Se prohibió, además, cualquier mención pública de Rocío en medios, y se pidió investigar si los audios presentados por Tamara habían sido manipulados. Pero el escándalo no terminó ahí. Al día siguiente de la sentencia apareció un archivo anónimo con nuevos audios de Michu, la madre fallecida de la niña, en los que supuestamente pedía que Rocío quedara con Tamara. Los archivos fueron eliminados rápidamente, pero ya se habían viralizado de forma incontrolable. Los medios volubles por naturaleza dieron un giro repentino, pasando de atacar a Tamara a pintarla como una víctima de un sistema injusto, un relato que encontró eco en la desinformación. Y entonces llegó la noticia más dura. Tamara fue encontrada caminando desorientada por las vías del tren, en medio de un brote psicológico severo. Fue internada de urgencia en una clínica especializada. Desde la reclusión, Tamara escribió una última carta, un texto desgarrador que nunca salió a la prensa hasta ahora. En ella no pedía justicia ni venganza, solo suplicaba que escucharan la voz de su hermana Michu y que Rocío pudiera recordarla sin miedo, libre de la sombra de la polémica. La verdad, como un fantasma incansable, sigue acechando en cada esquina de este laberinto de mentiras y conveniencias. ¿Ha encontrado Rocío la paz que tanto anhela, o es este solo el primer capítulo de una saga de dolor que jamás terminará? Para desvelar cada escalofriante detalle y no perderte ni un solo giro de esta dramática historia, suscríbete ahora mismo a Chismeando con Glamour y acompáñanos a desenmascarar el misterio. Hasta la próxima, chismosos.